Hola, soy Liliana Vázquez Peláez y hoy aquí estoy acompañando una quinta conversación de las que la Comisión de la Verdad ha propuesto para conversar sobre el impacto del secuestro en Antioquia. 5 conversaciones urgentes, fundamentales para comprender, entender en la razón, comprender desde el corazón qué ha pasado con el secuestro en nuestro departamento. Y gracias a los comentarios de ustedes, a la aceptación de este programa, pues hay una buena oportunidad y es que nos han aprobado tener otros 2 programas para conversar con otras 2 personas protagonistas de esta situación en Antioquia. Hoy vamos a conversar porque es importante reconocer el secuestro como parte de nuestra historia y vamos a profundizar en una historia, valga la redundancia, que nos conmueve. A mí en lo personal me toca mucho y sé que a muchas de las personas que nos van a ver las va a tocar bastante. Hemos estado conversando durante todo este tiempo, estos 4 programas anteriores, sobre lo que pasó en Caicedo, en el Bao, el secuestro del gobernador Guillermo Gaviria, de su asesor de paz Gilberto Echeverry, qué pasó con ellos y pues de su posterior asesinato. Hoy vamos a profundizar un poco más en esa vida, en ese legado de Gilberto Echeverry, nuestro querido ingeniero, como le gustaba que le dijéramos todos nosotros. Pero para empezar, escuchemos una de esas voces familiares fundamentales en la vida de Gilberto Echeverry. Miremos lo que nos dice Camila. Mi nombre es Camila Botero, soy la nieta de Gilberto Echeverry y Marta Inés, la nieta mayor. Mi abuelo fue una persona muy importante en mi vida, sobre todo esos primeros 8 años de vida. Mi papá ha vivido fuera del país desde que soy muy chiquita y el rol de mi abuelo siempre fue un rol muy paternal. Me enseñó todas las cosas que un niño tiene que saber desde que es chiquito. Mi acercamiento y mi amor por el campo colombiano nace de sus enseñanzas. El amor por los caballos, por los perros, por las vacas viene de las idas a la finca con él. Y bueno, yo creo que hoy en día eso refleja mucho quién soy y por lo que trabajo. Bueno, como Camila, muchos niños, niñas, jóvenes de este país tienen sus huellas del secuestro, han vivido el dolor, han sentido la ausencia y también asuntos que no logran entender. Y ella es Camila, la nieta de Gilberto Echeverry Mejía, el asesor de paz de Antioquia en el 2002. Y hoy, gracias por acompañarnos, tengo 2 invitados de lujo, bien se pueden quitar el tapabocas. Está con nosotros Marta Inés Pérez, abuela de Camila, esposa de Gilberto y mamá del mono. Y aquí a mi izquierda está el mono. Está Carlos Arturo Echeverry Pérez. Gracias por aceptar esta conversación. Gracias, Lili. Muchas gracias a ustedes, al personal de Teleantioquia y a todos los televidentes por darnos esta oportunidad de poder hablar sobre Gilberto y Guillermo. Es un tema que toca muy duro, ¿cierto, Carlos? Pues Lili, sí. Pues primero, muchas gracias por invitarnos. Y sí, yo creo que este es un tema que solamente los que lo hemos vivido lo podemos contar. No es fácil ni asimilarlo, ni vivirlo, ni contarlo, ni recordarlo. Son 18 años del asesinato, 19 del secuestro. ¿Cómo era ese Gilberto? Usted y yo conversábamos ahora, porque aquí en Teleantioquia tenemos un gran recuerdo de él, porque me acuerdo que lo entrevistaba y él me decía, no me diga nunca, doctor, que yo soy ingeniero, yo no pasé por ningún doctorado, yo soy ingeniero de mi facultad. ¿Cómo era ese ser humano? ¿Cómo era ese esposo, ese papá, ese abuelo, ese cómplice? Gilberto era maravilloso. Era una persona supremamente sencilla, muy inteligente, una persona que sabía oír, que sabía entender a las demás personas, una persona íntegra en todo el sentido de la palabra. Ese para nosotros ha sido muy duro. Son 18 años, pero no lo hemos podido olvidar. Y ha sido de verdad una persona muy importante. Yo creo también fue muy importante para Antioquia y para Colombia. Ustedes se conocieron desde los 8 años, usted tenía 8 años, él tenía después, avanzaron, se encontraron más, eso fue un amor bonito. Nosotros nos conocimos a los 8 años porque Gilberto perdió a su padre a la edad de 13 años. Ellos son de Río Negro, Antioquia, y se vinieron a vivir a Medellín, entró al colegio de San Ignacio y así fue compañero de mi hermano. Y él iba mucho a mi casa, pero yo lo veía como un amigo más de mi hermano,
luego nos volvimos a encontrar cuando yo tenía casi 16 años, nos ennoviamos y nos casamos a los 4 años. Uy, muy jóvenes, toda una vida. Toda una vida. Toda Fueron una vida. 41 años de matrimonio. ¿Cómo era ese papá? Era un papá tranquilo, ausente por trabajo, pero presente siempre. Era fuertecito, ¿o no? ¿Cómo era? Era fuerte, pero no, él perdonaba muy fácil. Sí. Sí, y te lo digo yo, pues que siempre tuve como muchas situaciones que lo hizo enojar, pero... El niño. Sí, el que lo hizo enojar, pero no, pero él era un hombre tranquilo y al poquito tiempo ya estábamos otra vez súper bien. Era amigable, compañero, hasta para rumbear. Sí, Hasta para rumbear. era buen rumbeador. Era buen rumbeador. A través de Carlos saludamos también a Lina María y a Jorge Ignacio, los otros 2 hijos de Gilberto Echeverri. ¿Cómo se mantiene esa huella? Esa huella que en muchos de nosotros está, como esa rectitud, esa buena persona. ¿Qué huella dejó Gilberto en ustedes, en la familia? Y pues lo vemos en Camila, con los comentarios que nos hace. Lo más importante, pienso yo, que dejó Gilberto fue el amor por su familia. Él era una persona muy familiar. Primero era su familia para cualquier cosa, adoraba a su mamá, el menor de 12 hermanos, y adoraba a esos hermanos y a esos sobrinos, y los sobrinos, él era como el centro de la familia. Para nosotros ha sido muy duro, lo hemos tenido presente en todas las oportunidades y a todo momento del día y de la noche, especialmente cuando hay reuniones familiares o por ¿Alguna celebración, Navidad alguna o cosa? por cumpleaños, siempre porque era muy gocetas. Sí. Él gozaba de manera muy simple y muy sencilla con todas las pequeñas cosas que nosotros le podíamos dar. Se asombraba fácil. Sí, él era muy, muy contento, feliz, y fue una de las huellas grandes que nos dejó Gilberto, y un legado de honestidad, de rectitud y de amor por la patria. Bueno, ahí hay un legado fuerte, Carlos, y es ese hacer las cosas bien. Yo creo que con Gilberto Echeverri aprendimos muchos de nosotros que se puede ser un buen servidor público, que se puede ayudar desde muchas maneras, que se puede ser una muy buena persona, que se puede ser recto en todas las actuaciones. Lo que pasa es que para él la honestidad era uno de los principios fundamentales en la vida y no ganarse las cosas gratis, sino que hay que trabajar para conseguirlas, ser honesto, querer al país, querer la familia, ¿cierto? Ser honrado, ayudar a generar empleos, si tienes oportunidades, extender esa mano a quienes las necesitan. Y creo que todos en la familia crecimos con ese concepto de vida. Y yo creo que son unos valores que quedan ahí como muy enterrados por dentro, donde es uno por naturaleza debe hacer el bien. Y creo que nosotros seguimos ese legado, o sea, por naturaleza, desde nuestro interior siempre buscamos hacer el bien en cualquier situación en la que estemos. Bueno, y aquí Camila nos comparte su aprendizaje, lo que ella siente que heredó de su abuelo, además del amor por las vacas, las gallinas, por los osos de peluche y por muchas otras cosas más. ¿Qué le quedó a Camila? Hoy en día yo creo que el legado de mi abuelo ha impactado muchísimo en quién soy, en lo que hago, por lo que trabajo todos los días. Así cuando era chiquita sus cuentos y sus enseñanzas y las historias que nos enviaba desde el cautiverio fueran escritos para una niña de 9 años. Yo creo que hoy en día su legado y sus mensajes sobre la importancia de la educación en Colombia y sobre la importancia del campo, de la selva, de los animales, de las comunidades étnicas, pues hoy en día son y cobran muchísima importancia. Yo creo que es una figura que es válida y es reciente incluso hoy en día, sobre todo cuando estamos hablando de todos los temas de paz. Sus palabras son muy relevantes y pareciera que las dijera hoy o ayer, y yo creo que eso es uno de sus mensajes más importantes. Yo creo que su memoria y sus palabras y sus pensamientos serán válidos por muchísimos años más, y mantener su memoria viva
hará que todas las reflexiones y por lo que trabajemos, su familia, sus seres queridos, las personas que lo conocíamos, pues dure muchísimos años. Ahí Camila nos pone un tema clave y pues nos devolvemos el que decía de la no violencia, que decía de toda de esa marcha Caicedo, porque fue un momento hace 19 años que recuerdo que él cuando pues lo que leí en el periódico El Tiempo le decía a usted, yo no, voy a ir a convencer al gobernador de que no sigamos más, que nos quedemos en Santa Fe de Antioquia. ¿Qué decía él de todo ese proceso? Él decía que él creía en las marchas y le parecían muy bien las marchas, pero una marcha pacífica, una marcha donde le llegaran a la gente que no podía tener televisión, que no podía tener unas posibilidades o de hablar o de expresarse ante sus jefes, pero que ya la situación de Colombia ya no era para tenerla con banderitas blancas, que había que hacer un programa mucho más profundo de los campos, de llevarles a las partes más lejanas escuelas, colegios, universidades, posibilidades de tener un centro de salud, unas cooperativas para los campesinos. Él se preocupaba mucho por la parte del campo y de los campesinos de Colombia, porque decía que son las personas que trabajan para darnos a todos la comida y que los tenemos muy aislados, no nos acordamos de ellos y que los productos que sacan no tienen dónde venderlos, que entonces hacer unas cooperativas donde sean de ellos mismos y que ellos les vendan los productos y ellos puedan comprar también los insumos que necesitan para todos los cultivos. Él era una persona que siempre fue muy admiradora del campo y de los campesinos. Para él lo que más le gustaba en la vida era sentarse con unas personas sencillas en un pueblo, a conversar y a tomar tinto. Y a oírles, y a carcajearse, y a oírles porque muy bueno. Sí, porque él era muy alegre y muy chistoso. Hoy seguramente, Carlos, viene muy como al día con lo que estamos viviendo, lo que está pasando en el país, con lo que la Comisión de la Verdad ha provocado, el poder dialogar, el poder conversar. ¿Eso se parece mucho a lo que él decía? Sí, pero es que además uno se pone a pensar como cuántas personas hay en Colombia que les quepa el país en la cabeza. Y mi papá era una de esas personas. O sea, yo creo que hace una falta y en este momento pues yo creo que sería un actor obligado en cualquier proceso. Es muy triste que no pudo seguir como caminando por ese proceso de paz que él tanto buscó durante muchos años, porque tampoco fue lo último que hizo. Siempre. Acuérdate que a él lo nombraron el ministro de la paz, él participó en Tlaxcala, él desde ProAntioquia siempre estuvo buscando espacios para que las personas que tenían menos recursos tuvieran oportunidades. Entonces sí, creo que no solo nosotros perdimos un ser increíble, sino que el país también perdió una persona que le cabía el país y todas sus temáticas en la cabeza. Claro, eso es muy grave porque es perder unos líderes, es perder unas personas que nos daban luz, que orientaba, que era capaz de ver aquí atrás, en la mitad y hacia el futuro, era capaz de hacer una lectura real. Sí. Gilberto y Guillermo fueron unos trabajadores incansables por la paz y por este país. Yo creo que lo peor que pudo haber hecho la guerrilla fue haberlos asesinado, porque es que no solamente asesinaron a Gilberto y a Guillermo, sino que nos asesinaron a toda la familia, y yo creo que al país lo dejaron sin líderes para seguir adelante y hubo un retraso más o menos de 15 años de poder haber hecho la paz mucho antes. Yo creo que eran indispensables para este proceso de paz. Y eso es clave, por eso estamos conversando hoy en Verdades que Liberen de lo que pasó, de la vida de Gilberto Echeverry y cómo nos quitan esos líderes y por qué es importante llamar la atención sobre el impacto del secuestro. Vamos a un corte y ya regresamos. Nos están acompañando Marta Inés Pérez y también Carlos Ignacio Echeverry en esta conversación para rendirle un homenaje a Gilberto Echeverry, nuestro querido ingeniero.
Hoy en nuestra quinta conversación urgente sobre el tema del secuestro, queremos reconocer el secuestro como parte de la historia, tener claro por qué pasó, qué impactos ha generado, quiénes, qué familias, qué personas han estado detrás de esas decisiones que han tomado quienes decidieron quitarle la vida a Gilberto Echeverri, a Guillermo Gaviria, a los integrantes de las FARC, que hace 18 años los secuestraron y luego decidieron asesinarlos. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Y qué vacíos nos han dejado y cuánta falta nos hacen? Estábamos conversando con doña Marta Inés, la esposa, la amiga, la compañera, la cómplice de tantas cosas, y con Carlos Arturo, su hijo. Yo le cambié el nombre antes de salir al corte, mezclé los nombres de los hijos con Carlos Arturo también, haciendo ese recorrido. Gilberto escribió un diario, esa bitácora del secuestro durante todo ese tiempo que estuvo secuestrado. Esos datos, Camila nos decía algo, eso que me escribía, yo tenía 9 años más o menos, ahora apenas lo empiezo a entender. ¿Qué impacto generaron esos relatos de él a ustedes como grupo familiar? A nosotros, para mí fue muy triste recibir esas noticias porque lo veíamos, al principio él estaba como contento, como optimista, como que iba a poder hacer mucho trabajo de la paz, que iba a ser una oportunidad para ellos poder conversar y llegar a algunos acuerdos de paz. Pero luego empezamos a mirar, fueron muy poquitas las cartas que nos llegaron. Sí. Nos llegaron la carta para los 3 nietos que vivían en ese momento, Camila, Tomás y, y Simón, que ya no nos acompaña, pero que desde el cielo nos está guiando. Y fueron como 3 más o menos cartas y unos otros 3 videos en donde al principio, como te digo, era como optimista, pero luego se fue como apagando. Ya en el último video, que fue en diciembre, ya yo lo vi muy acabado, muy envejecido, con su ánimo en el suelo, porque él tenía el ánimo muy alto al principio. Y en el libro, yo no sé si la gente, pues las personas los han podido leer, porque ya se agotaron. Es una publicación de la Universidad de AFIT. Es una publicación, son todas sus cartas sin quitarle un punto ni una coma, lo que logramos recolectar, porque los sobrevivientes no lo recogieron y la fiscalía no las entregó, pero ya muchas se habían dañado, se habían vuelto pedazos, la tuvimos que mandar a arreglar y secar, y de esos extractos completos, y vimos que cada escrito, cada carta tenía un muñequito. Ese muñequito primero era levantado, sonriente, alegre, con ánimos, y después se fue apagando poco a poco, hasta que al final, que fueron una carta que escribió más o menos 8 días antes de la muerte, ya se acostó el muñequito. O sea que era como su estado de ánimo que él nos estaba poniendo en el muñequito para que nosotros entendiéramos su situación y su estado de ánimo. Pues eso de partir el alma, mono. Pues sí, es muy difícil. Pues primero, mientras él estuvo allá, como dijo mi mamá, recibimos muy poquitas cartas. La comunicación era muy escasa. Y después leer lo que él hizo, pues es muy valiente, porque logró escribir un diario que dio para hacer un libro, y logró escribir un modelo educativo que dio para hacer otro libro. Pero sí, al final él se veía desanimándose cada vez más. Bajando. Sí, aparentemente con quebrantos de salud, pero más que todo yo creo que en su esperanza de vida ya estaba muy limitada a medida que iba pasando el tiempo. Y ese es uno de los peores males que tiene el secuestro, que va sepultando a las personas en vida, los va aniquilando psicológicamente hasta que pierden las esperanzas de seguir luchando. Entonces sí, es muy doloroso, muy fuerte. Después de eso, ¿qué queda de la no violencia? ¿Qué ha quedado usted? ¿Qué reflexiones han tenido ustedes como familia sobre la no violencia, sobre
sobre la guerra, sobre la paz, sobre los acuerdos. ¿Eso cómo ha quedado en esa conversación familiar? Pues a nosotros no nos gusta la guerra. Nosotros no somos partidarios de la guerra porque la guerra no trae sino odio, rencores, destrucción y muerte y asesinatos y no lleva a ninguna parte. Nosotros lo que pensamos que Gilberto quería era aprovechar, entre comillas, de que él pudiera hablar con las personas de la FARC para llegar a unos acuerdos, lo mismo Guillermo, porque Guillermo también trabajó mucho por la paz y que llegaran a algún acuerdo, y eso se frustró completamente. Yo creo que la paz de Colombia se frustró a raíz del secuestro y el asesinato de Gilberto y de Guillermo. Y muchas otras cosas también se frustraron de proyectos que estaban haciendo para alcanzar la paz y para este departamento especialmente, se frustraron y se acabaron, nunca llegaron a realizarse. Un mensaje para esos firmantes, para todos esos combatientes, para esas personas que firmaron el acuerdo de paz y que están ahí. Hombre, yo creo que el gobierno independiente, sin decir que es bien o mal, les dio una oportunidad. Les dio una oportunidad de que cambien su vida, de que generen ingresos, de que sean creativos, de que hagan empresa, de que entren a formar parte de una sociedad. Yo pienso que la tienen que aprovechar y no destruirla. Bueno, y aquí nos dice Camila también tiene propuesta, esa nieta tan amada, tan querida como todo su grupo familiar de Gilberto Echeverry. Yo creo que nosotros los nietos, Simón, Tomás, María del Mar, Daniel y yo, somos la imagen viva de mi abuelo, la memoria, y espero que eso dure por muchísimos años más. Un mensaje final, Marta Inés. Yo quisiera decirle a la guerrilla que hable con la verdad. El país, Antioquia y la familia necesita saber la verdad de lo que pasó, por qué los secuestraron y por qué los mataron, pero que hablen con una verdad que no sea de palabra, sino que esa palabra venga del corazón y que sea una verdad para construir y no para destruir. Quería darle los agradecimientos a todos por esta entrevista y decirles que nosotros siempre llevamos a Gilberto y a Guillermo en el corazón. Bueno, muchas gracias y tenga la certeza que todos nosotros aquí en este canal regional, en la Comisión de la Verdad, en los distintos movimientos sociales y en los espacios que nos inspiran en este Mayo por la Vida, en tantos espacios tenemos a Gilberto y a Guillermo siempre presentes como una luz que no queremos que se apague. Gracias por acompañarnos y por permitirnos tocar ese tema familiar que es tan doloroso. De verdad sí es duro. Sí. Recordar y volver a pensar lo que le pasó es duro, es duro. Y nos da mucha tristeza también que cuando hablábamos nosotros no sabíamos si él nos oía, no nos oía. ¿Qué pasaba? Y qué pasaba con él. Eso es lo que queda en el secuestro, esos son los impactos, esos son los dolores del secuestro y también lo innecesario, porque no hay que quitarle la esperanza ni la vida absolutamente a nadie. Gracias por acompañarnos. La próxima semana, viernes, 11:30 de la mañana, nos vemos. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, Lili. Y a ustedes por acompañarnos, y a la Comisión de la Verdad por permitir que conversemos, que hablemos y que veamos esto como un tema urgente en la vida de todos nosotros. Muchas gracias.